Hola, esta es la parte C de mi pregunta 2, que es el problema 528 de la página 237 del libro 1990 Fogel 1995, que nos dice lo siguiente. Nos dice básicamente que tenemos un cable axial, que en la mitad del cable, creo que para explicar es mejor este dibujito al tiro, que en la mitad del cable es un dieléctrico y la otra mitad es aire, y el dieléctrico tiene una constante dieléctrica 8. La otra mitad es vacío, por lo tanto tiene epsilon 0, y, y el cable es de 25 centímetros de largo. El radio inferior es de 0,5 centímetros, el de radio superior es de 2 centímetros, y está conectada por la que le pasa un voltaje de 100 volts. Um, ok, eso es básicamente el ejercicio y nos piden encontrar el campo eléctrico E y el desplazamiento en el aire y en el dieléctrico. Por lo tanto, nosotros, o sea, nos piden encontrar en realidad hacer estas tres cosas. Y nosotros vamos a empezar con el campo eléctrico, encontrando el campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico. Y para empezar, nosotros vamos a recordar nuestras condiciones de borde. Nuestras queridas condiciones de borde es que nos dicen que la componente tangencial del campo uno va a ser igual a la componente tangencial del campo 2. Y el desplazamiento, la componente normal del desplazamiento va a ser igual a la componente normal del desplazamiento 2. ¿Por qué? Porque al ser un dieléctrico no van a haber cargas libres, las que nos generen una carga superficial. Por lo tanto, vamos a poder llegar a esta condición de borde. Y la, como en un cable axial el campo eléctrico solo tiene componentes en el eje Z, entrando al cable, no vamos a tener componentes normales. Por lo tanto, la condición de borde, esta se cumple, pero van a ser igual, el desplazamiento eléctrico va a ser igual a cero. Y luego, nosotros sabemos, miento. Nosotros, lo que nos indica esta primera condición de borde es que el campo eléctrico, tanto en el dieléctrico como en el aire, será el mismo, ya que las componentes tangenciales deben ser iguales. O sea que no va a haber un salto abrupto entre el medio 1, el aire, y el medio 2, el dieléctrico. De campo eléctrico. Eso es lo que nos indica básicamente esta condición de borde. Por lo tanto, con esas ya ideas claramente, vamos a continuar y vamos a decir que el campo eléctrico en un cable axial se puede escribir de esta forma. Esto nosotros lo podemos sacar por definición, aplicando la fórmula de la integral del campo, pero esto es de esta forma. Créanme, porque realmente es solo matemática lo que hay acá detrás. Nosotros sabemos por el curso de electromagnetismo normal, que esto se cumple, que es un cable axial, que está la forma de un cable axial. Pero nosotros no sabemos cuál es K. K no la sabemos, entonces tenemos que sacar K de alguna forma. ¿Y cómo vamos a sacar el K? Lo vamos a sacar a través de la definición de potencial. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que nuestro cable axial estaba conectado a 100 volts, estaba conectado a una fuente de voltaje que era de 100 volts, que era un voltaje de salida. Entonces, nosotros podemos decir que calculando su diferencial de voltaje, eh, que este tiene que ser igual a 100 volts. Y esto también tiene que ser igual a esta integral. Por lo que, haciendo las matemáticas, nosotros vamos a tener que la integral del campo eléctrico entre 0 y 0,02, que es el radio superior, perdón, y 0,005, que es el radio inferior en metros, tiene que ser igual al voltaje en la diferencia de voltaje, perdón, entre la parte superior y la parte inferior, y eso tiene que igual a ser igual a menos 100. Eh, Tal vez esto no se vea tan bien, pero básicamente, no sé si ven que esta fuente está conectada a la parte interior del cable y a la parte superior. Por eso nosotros estamos integrando como en esta área, que es donde va a haber una diferencia de voltaje igual a 100, que por causa de la definición de potencial, nosotros vamos a poder decir eso. Y por eso nosotros vamos a tener escrito de esta forma. Bueno, igualando.
nosotros igualando esto con esto, vamos a llegar a esto, porque, y como recordamos, el campo eléctrico era de un cable axial se podía escribir de esta forma, lo cual nos hace integrar en R, nos queda de esta forma, y podemos llegar a que la componente K es una constante con este valor. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos nuestra componente K, solo nos basta reemplazarla en el campo eléctrico, porque como nosotros dijimos que el campo eléctrico en un cable axial es de esta forma, nosotros reemplazamos K y nos queda que esta va a ser la expresión para el campo eléctrico. ¿Y por qué queremos sacar la expresión del campo eléctrico? Porque bueno, como lo primero que nos pidió fue calcularla directamente, y porque además, para calcular el desplazamiento eléctrico, nosotros sabemos que el desplazamiento eléctrico va a ser, va a ser epsilon por el campo. Y epsilon va a depender del medio en el que estemos. Entonces, por ejemplo, en el aire va a ser solo epsilon cero por el campo. Y esto entonces el desplazamiento eléctrico va a quedar escrito de esta forma. Y en el dieléctrico se va a hacer una multiplicación entre el epsilon del dieléctrico, la constante dieléctrica y la constante del vacío, y por el campo eléctrico. Y reemplazando, nosotros sabíamos que esto era 8, nos va a quedar así, y haciendo unas matemáticas, al final el desplazamiento en el dieléctrico va a ser este, y el desplazamiento en el aire va a ser de esta forma. Y ambas van a depender claramente del radio. Ahora, como parte B, nos piden que encontremos la carga superficial inducida en el conductor interno, en los puntos adyacentes al aire y en el punto adyacente al dieléctrico. Bueno, nosotros sabemos que en el interior del cable, la carga superficial inducida se puede escribir de esta forma. ¿Ok? Entonces, para calcularlo, como nosotros tenemos el desplazamiento, el vector de desplazamiento eléctrico, podemos escribir, tenemos que solo reemplazar. Y al reemplazar, como de lo que teníamos antes, se llega a esto, en su componente normal. Y, y con R igual a 0,05, porque estamos en la componente normal del desplazamiento y estamos justo en el punto adyacente al aire. Por eso es este punto de acá. Espera, ay, este punto de acá. Es justo este punto de acá el que estamos midiendo para para el aire. Y luego para el dieléctrico vamos a medir el punto de acá. Y va a ser igual de ser con R igual a 0,05 porque estamos midiendo este punto de acá. Entonces, reemplazando, vamos a dejarlo, nos queda de esta forma. Y luego, como parte C, nos piden encontrar la carga total en el conductor interno y la capacitancia. Ok, nosotros, para poder desarrollar esto, nosotros tenemos que entender que la carga total en el interior de un conductor es la suma de cargas inducidas en el punto adyacente al aire y en el punto adyacente al dieléctrico. O sea, lo que calculamos antes. Y más por un área. Eh, en el área. Por lo tanto, nosotros sabemos que con lo que calculamos antes, la carga inducida en los puntos adyacentes al aire van a ser, perdón, no se ve más. Las cargas inducidas por los puntos adyacentes al aire van a ser estos, va a ser de este valor, y la carga inducida por los puntos adyacentes al dieléctrico va a ser de esta forma, y multiplicada por pi por r, que va a ser 0,05, y por la longitud del cable, que al inicio nosotros dijimos que era 25 centímetros, o sea, 0,25 metros. Todo está, por eso están en estos 0,05, 0,005, perdón, y 0,25 porque estas unidades están en metro, que es para dejar la unidad internacional. Y bueno, nosotros sabemos que la carga al final reemplazando nos va a quedar de esta forma. Y además sabemos que la capacitancia se puede escribir con esta fórmula, por lo que reemplazamos y como teníamos antes, el voltaje va a ser igual a 100. La carga, como la calculamos acá recién, reemplazamos, hacemos matemática y nos va a quedar que la capacitancia
va a tener este valor en faradios. Bueno, esa fue mi resolución. Gracias.